Muy buenos días a todos los que se vienen sumando a este summit. Vamos a comenzar nuevamente con las charlas, pero primero les quiero recordar que si necesitan traducción de alguna de las presentaciones, pueden acceder al link que se encuentra en el chat del evento. A continuación, vamos a ir con Mario Erane, vicerrector de Desarrollo de la Universidad Mayor, que nos hablará sobre la educación en la época del conocimiento. Mario, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Mario? Bien, bien, todo muy bien, muchas gracias. Qué bueno, bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. El escenario es todo tuyo. Perfecto. Entiendo que voy a compartir aquí mi pantalla y deberían estar viendo la presentación completa. Bueno, primero agradecer al Summit, espero que lo estén pasando muy bien en este gran evento y aprovechar al máximo, digamos, esta instancia de colaboración y conocer experiencias de distintas partes del mundo. En particular, yo me quiero referir a algunas cosas que nosotros estamos trabajando en la universidad y que tiene que ver con una nueva forma de ver la educación y empezar a proyectarnos hacia el futuro como instituciones de educación superior. Y en ese sentido, no, indudablemente, la pandemia ha sido un acelerador adicional de este proceso de transformación. Entonces, lo primero es, voy a ir bastante rápido en esto, la definición de universidad, ¿verdad? Entonces, cuando uno piensa en universidades, piensa en espacios físicos de ciertas condiciones, piensa en el tipo de grado académico que se entrega, ¿verdad? Con este establecimiento muy jerárquico entre la licenciatura, el bachelor, ¿verdad? El magíster y el grado doctoral, ¿verdad? Y esta planta estructural. O sea, uno lo ve más o menos así, ¿verdad? Espacio físico, emblemático, gran, digamos, eh, uso de infraestructura para poder lograr ese objetivo. ¿Ya? Pero por otro lado, también estamos hoy día en un proceso que se llama la era del conocimiento, ¿verdad? Y Ken Robinson lo define como es una sociedad de la información que es muy cambiante y amplia, con distintas formas de poder nombrarla y definirla, que viene impulsada por básicamente el avance científico acelerado, los intereses globalizadores económicos y culturales que existen en la sociedad actual. Entonces, ese es el contexto en el que nos estamos moviendo. Y obviamente que la pandemia ha acelerado la parte tecnológica, ha frenado un poquito el tema de la globalización, por lo menos física, pero mucho digital, y el tema cultural sigue siendo prevalente. Entonces, para llevarle un framework, ¿ya? Para poder estructurarlo de alguna forma, eh, uno podría decir que la sociedad del conocimiento tiene cuatro componentes. Tiene una componente que es las tecnologías emergentes, tiene otro componente que son las perspectivas sociales y económicas, hay un tema claramente que tiene que ver con esta infraestructura del conocimiento y el aprendizaje, y las estrategias para lograr ese conocimiento y aprendizaje. ¿Ya? Entonces, si nos referimos a cada una de ellas, respecto a tecnología emergente, no me voy a referir tanto a este tema, pero esta es, digamos, la ley de Moore, que lo único que menciona es el proceso acelerado de desarrollo tecnológico en relación a el crecimiento, la capacidad de los chips de circuitos tecnológicos en relación a el tiempo, ¿verdad? Y esta es una curva que de hecho es logarítmica, por lo tanto, si la viéramos de forma lineal, veríamos una curva exponencial eh, de movimiento acelerado. ¿Ya? Por otro lado, vemos que las tecnologías tienen procesos que también son acelerados de desarrollo, que empiezan a decaer, pero cuando van decayendo, lo que pasa es que sale una nueva tecnología que consume la anterior y vamos en un proceso continuo de aceleración tecnológica y que cada vez, si se dan cuenta, viene un poco más levantada la curva porque el proceso de desarrollo tecnológico es más rápido, ¿verdad? Si pensamos en estructuras tecnológicas, ¿verdad? Hace poquito cumplimos 50 años de que el hombre fue a la luna y una cosa muy significativa es que nuestros teléfonos móviles, nuestros smartphones, tienen más tecnología que lo que llevó el hombre a la luna hace 50 años. Entonces, hoy día llevamos, no solamente logramos comprimir la tecnología, sino que también la capacidad de la misma y el costo de poder desarrollar esa tecnología ha bajado exponencialmente. Entonces,
Hay un concepto que a mí me gusta que lo menciona la gente de Singularity University y que tiene que ver con este cruce entre lo que es la tecnología y el cruce con las percepciones, ¿verdad? Entonces, si yo pienso en la adaptabilidad humana, digamos, cómo nosotros proyectamos el futuro y nos vamos adaptando, lo que viene a decir esto es que existe un gap, porque básicamente yo cuando pienso en la tecnología en los próximos 5 años versus la tecnología que va a existir en 5 años, hay una diferencia. Y en general esa diferencia tiende a ser superior, ¿verdad? Entonces al ser humano en general le cuesta proyectarse tecnológicamente porque el avance es muy, muy rápido en relación a nuestro pensamiento que es más lineal, ¿ya? Y por otro lado también vemos y que les comentaba que hay una discontinuidad de la innovación, por lo tanto la innovación nace, madura, decae, pero al mismo tiempo van haciendo otro ciclo de innovación que no solamente se acopla, sino que sobrepasa al ciclo anterior y esto aparte viene en un proceso acelerado. Eso en términos de tecnología muy, muy rápido y pueden ver que acá la complejidad tiene que ver con nuestra capacidad de proyectar esa tecnología y la velocidad con la que viene la misma, ¿ya? Por otro lado está la perspectiva social y económica. Claramente ha habido una transformación y hoy día se dice que estamos en la cuarta revolución industrial que tiene que ver con los sistemas ciberfísicos, ¿verdad? Desde la mecanización de la primera revolución industrial, la segunda que es la producción en línea, la tercera que es la automatización y la computación, hoy día estamos en los sistemas ciberfísicos, donde entramos a el uso de nuevas estructuras tecnológicas, que pueden ser desde la impresión 3D, ¿verdad? La robótica, la analítica y el data análisis que nace, los sensores que nos permiten monitorear otro tipo de comportamiento, la ubicuidad de la información, o sea que yo hoy día puedo acceder mediante la nube a algo que está en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Eh, y los niveles, digamos, de datos que hoy día se manejan, que son difíciles de controlar y que también requieren otra forma de poder administrar esa información para poder llegar a conclusiones adecuadas, ¿ya? Por otro lado, si uno mira lo que apunta el Foro Económico Mundial respecto al trabajo y los roles, hay roles que son estables, hay roles nuevos que van naciendo, y roles que se empiezan a volver redundantes. Y todo esto tiene un correlato, porque básicamente si uno mira, los roles redundantes tienen que ver con acciones repetitivas que yo estoy tecnologizando, por lo tanto las estoy llevando a automatización de procesos, las estoy llevando al uso de tecnología, robotización, o finalmente pasan a ser elementos que empiezan a desaparecer como roles y funciones, ¿verdad? Por otro lado, hay nuevos roles que van naciendo que son muy necesarios para poder administrar esta complejidad, como los especialistas en Big Data, gente de transformación digital, ¿verdad? Los profesionales de la innovación, que es un tema que es muy potente, eh, y hay otros que se mantienen. Y esto obviamente que también va cambiando año a año en el comportamiento. Si lo vemos desde la incorporación de la tecnología en lo que es distintas funciones dentro de las organizaciones, claramente que se ve que más y más se va a ir incorporando la tecnología en un funcionamiento que va a ser híbrido con el humano, ¿verdad? Entonces, la administración ya tiene un 28% de incorporación, pero se espera que al 2022 tenga un 44%, y por otro lado hay otras áreas que obviamente son más predominantes tecnológicas como la información y el procesamiento de datos, que hoy día un 47 va a llegar a un 62. Entonces, esto también tiene algo que es simpático, porque el Foro Económico Mundial no solamente proyecta esta información, sino que generalmente se equivoca en la proyección futura porque se queda corto. Ya un poco también este pensamiento más lineal, tratan de proyectarlo, pero la aceleración es tan rápida que en general se van quedando cortos. Y vamos a ver qué va a pasar después de este proceso de pandemia, ¿verdad? Y por otro lado, también acá empiezan a salir otro tipo de cosas interesantes que son las habilidades, ¿verdad? ¿Cuáles son estas habilidades demandadas y que van a ser muy, muy importantes, ¿verdad? Es donde vemos nacer temas que son parte de, digamos, lo que estamos conversando en este summit, que tiene que ver con la creatividad, la originalidad y la iniciativa, por ejemplo. Es una habilidad que va en crecimiento muy necesaria para las organizaciones. El pensamiento activo, el pensamiento crítico, ¿verdad? Y la resolución de problemas, el liderazgo, ¿verdad? Características que son muy en la línea humana, ¿ya? Y las que van bajando son aquellas que yo puedo complementar
coextender tecnológicamente, por ejemplo, la memoria, la capacidad de resolución de problemas matemáticos, ¿verdad? Que tal vez ya tienen un algoritmo que me permite suplir la ejecución manual de eso. Eh, Ciertos elementos de control, porque hoy día tengo sensores que monitorean cosas. Entonces, eso es lo que uno ve por lo menos a nivel de desarrollo de habilidades. Y bueno, hoy obviamente también esto genera un estrés, digamos, no menor en el mundo productivo, ¿verdad? Cuando uno dice va a ser el número de posibles trabajos que se van a perder vía automatización, tenemos porcentajes altísimos dependiendo del país, ¿verdad? China es muy, muy alto por el nivel de manualidad con el que ejecutan y cómo están sus líneas de ensamblaje. E incluso, por ejemplo, la OCDE habla de un 57% en promedio, ¿verdad? Y este es un dato del 2016, entonces puede tener una diferencia. Y incluso en el mismo Estados Unidos, dependiendo del estado, hay diferencias de cómo se comporta esto, ¿ya? Ahora, lo que uno empieza a ver, y mientras más se habla de esto y se discute sobre este tema, es que, claro, va a haber una pérdida de trabajo en ciertas áreas, pero un desarrollo de nuevas áreas de ejecución, nuevas áreas profesionales que están naciendo y que todavía quizás no son tan claras respecto a la amplitud de esa área de desarrollo. Pero nosotros como universidades tenemos que estar atentos a estos movimientos para poder ir perfilando nuestros grados académicos, nuestros profesionales, nuestros egresados, para darles oportunidades de que se vayan integrando a las siguientes líneas de desarrollo profesional. Por otro lado, hay conceptos que todavía están un poco en el limbo, ¿verdad? Que tienen que ver con la ética en relación a estos desarrollos tecnológicos y la integración a los temas profesionales y laborales, ¿verdad? Y acá uno de los casos que más se conversa es con los autos autónomos, ¿verdad? Tiene que ver con quién toma la decisión frente a un accidente que sabemos que va a ocurrir, ¿verdad? Y que puede tener un efecto que puede ser un peatón, puede ser al mismo conductor. ¿Quién toma la decisión sabiendo, ¿verdad?, en base a los cálculos y los algoritmos matemáticos que lleva el auto para poder medir a través de sus sensores el comportamiento? ¿Quién toma la decisión ética frente a eso? También tenemos las situaciones de temas éticos asociados, por ejemplo, a las redes sociales, que hay mucho que ha estado saliendo respecto a este tema desde que se levantó, digamos, el punto a través de Cambridge Analytics, y que vemos hoy día una serie de documentales que hablan de el uso de información y las redes sociales para poder persuadir a la gente. ¿Quién se hace cargo de esto? ¿Verdad? O sea, en ese sentido, uno lo que debería empezar a proyectar son roles nuevos que hacen gestión sobre esta información. Por ejemplo, profesionales en el área del periodismo que podrían entrar en esta línea profesional en el área de la Big Data y el análisis de datos para asegurar que la información es fidedigna, ¿no? Por ejemplo. Y todo lo que tiene que ver con este desarrollo acelerado que también impacta el medio ambiente, porque básicamente estamos en una secuencia, ¿verdad?, donde tenemos países ya que están, digamos, a niveles de alto desarrollo, que en su trayectoria tuvieron un impacto significativo en el medio ambiente, y otros que están naciendo en este tema, y ahí hay una compensación en términos de decir, ¿cómo detengo al país que está desarrollándose, siendo que sé que va a impactar el medio ambiente, ¿verdad? Pero ahí está, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con inserción de nuevas tecnologías a precios razonables para que puedan producir el menor impacto posible hacia el medio ambiente dentro de su desarrollo económico, ¿ya? Y ahí hay mucho que se tiene que trabajar. Básicamente, el concepto en el que estamos hoy día y que, digamos, la pandemia lo hace muy tangible, es que estamos en un escenario del VUCA, que le dicen, que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Entonces, ese es nuestro nuevo normal bajo el cual nos estamos midiendo y en el cual los profesionales, que es digamos, el desarrollo académico que tenemos que hacer nosotros como universidades, tienen que hacerse cargo de este nuevo esquema de normalidad de operación, ¿verdad? El escenario en el cual los profesionales hoy día se desempeñan. Entonces, ahora quiero entrar un poco más en las otras componentes de esta era del conocimiento y el comportamiento social, ¿verdad? Cuando hablamos de la infraestructura del aprendizaje, hoy día hay una millonada, digamos, de aplicativos, soluciones que tienen distintas formas de integración, distintas formas de trabajo, pero que todas
uno las puede ir modelando para ciertos objetivos que son académicos, cognitivos, pedagógicos, ¿verdad? Y aquí es muy importante el proceso de capacitación docente y el modelamiento educativo para que esto tenga buen efecto dentro del objetivo hacia los estudiantes, ¿verdad? Conocimiento y estrategias. Aquí hay un sinfín de posibilidades que se nos abren respecto a poder modelar procesos de desarrollo de aprendizaje, ¿verdad? Y donde la tecnología se acopla a nuestros sistemas físicos para poder brindar experiencias educativas que sean cada vez más se podría decir, engaging, digamos el término, un poco más atractivas, más interesantes para la audiencia, que son nuestros estudiantes en este proceso. Y también los cambios en los paradigmas de la formación universitaria, ¿verdad? Que un poco lo que les quiero plantear en estas próximas láminas es, en base a todo lo que les comenté, la tecnología, las infraestructuras disponibles, los recursos que hoy día existen, el desarrollo de la infraestructura tecnológica que hoy día podríamos utilizar y esta forma distinta de ver la sociedad, nos permite hoy día proyectar ciertas cosas que tal vez no eran tan razonables en una estructura tradicional de formación universitaria, ¿ya? Y que hoy día sí nos permite hoy día cuestionarnos sobre eso, ¿verdad? Un tema es la articulación, ¿verdad? Las instituciones hoy día tenemos sistemas estructurados y modelos educativos estructurados que de cierta forma, y en particular la experiencia en Chile, ¿verdad? Es con modelos que tienen poco reconocimiento de experiencias previas y procesos anteriores, ¿verdad? Por lo tanto, lo que uno debería proyectar es que, primero, que el aprendizaje es un proceso continuo que no tiene un inicio tan definido ni tampoco un término tan definido, ¿verdad? Sino que la aceleración tecnológica y los cambios los que vamos a vivir en los próximos años tiene que ver con un constante aprendizaje. Y para eso lo que tenemos que ser capaces de hacer como universidades es tomar esa información y generar experiencias educativas articulables que reconozcan las diversas etapas y formas y niveles de aprendizaje, ¿ya? Esto no es un ingreso a la universidad sin reconocimiento y sin memoria, ¿ya? Porque lo importante es que haya procesos que sean eficientes, que reconozcan el conocimiento previo y eviten la repetición innecesaria, ¿ya? Un poco decir la educación escolar, el pregrado, el posgrado y la educación continua en continuo, ¿ya? Por lo tanto, yo podría intercalar procesos, ¿verdad? Ir construyendo conocimiento y ir articulando conocimiento. Por otro lado, es la integración. La integración tiene que ver con que no solamente estamos en un continuo aprendizaje, sino que no todo lo voy a aprender en una institución formal, por ejemplo, o de una sola forma, de un solo, digamos, en una sola estructura de aprendizaje. Eso quiere decir que tal vez tomé un curso, que lo puedo haber hecho en una actividad formal y aprendí, vi un video en YouTube y algo aprendí, pasé en un seminario y algo me contaron y también lo aprendí, ¿verdad? Y lo importante ahí es que las instituciones seamos capaces de traer esos conocimientos, ¿verdad? Formales e informales, tener una forma de validación del conocimiento y generar una cierta ruta de aprendizaje individual de esa persona con su conocimiento y su experiencia, ¿ya? El conocimiento básicamente es sobre el individuo y el contexto, no es exclusivo de la institución, porque cada uno tiene conocimientos que va, digamos, acumulando en el tiempo y las instituciones tenemos que ver y estamos construyendo, digamos, y es parte de los modelos que uno está trabajando, de cómo puedo internalizar ese conocimiento para ser aplicado en algún aprendizaje que la persona quiera diseñar con nosotros. Entonces es un proceso integrativo, ¿verdad? Entre lo que es lo informal, lo formal, los conocimientos relevantes adquiridos y la experiencia profesional, la experiencia personal, el contexto, mentores, ¿verdad? Y el aprendizaje colaborativo. Por otro lado tenemos el tema de la flexibilidad. La flexibilidad tiene muchos aspectos, ¿verdad?
tiene que ser flexible para el individuo, en su contexto económico, en los tiempos, en las realidades, ¿verdad? O sea, ¿quién no va a decir que la pandemia nos ha hecho no solamente más empáticos, ¿verdad? Pero también más flexibles, ¿verdad? Y las preferencias de aprendizaje, porque no todo el mundo aprende de la misma forma. Y ese aprendizaje aparte puede tener distintos momentos en función de lo que estoy aprendiendo. Es un poco lo que uno podría denominar como el diseño universal, ¿verdad? El diseño universal se ocupa mucho en lo que es construcción y arquitectura, digamos, que tiene que ver como cómo yo voy habilitando los espacios para que la gente pueda acceder independiente de su condición. Y un poco el diseño universal educativo tiene que ver con cómo yo habilito al usuario de poder ir consumiendo educación, accediendo a modelos, a formatos educativos y a piezas de conocimiento en función de la mejor forma de aprendizaje que él tenga. Y eso tiene que ver con las formas de interacción, la representación, el cómo se expresa y la acción, ¿verdad? Entonces, este es un trabajo que requiere, digamos, generar múltiples formatos para que el usuario pueda ir consumiendo ese conocimiento en distintos momentos, de distintas formas, en función de su desarrollo educativo individual, ¿ya? La adaptabilidad, ¿verdad? Habíamos hablado de la flexibilidad del aprendizaje, pero la adaptabilidad también es fundamental. Y eso tiene que ver con las modalidades, ¿verdad? O sea, desde el online hasta el presencial y los híbridos de por medio. Los formatos de aprendizaje, desde el dispositivo móvil, el equipo, eh, hasta materiales físicos, estructuras y soportes. Y siempre pensando en el beneficio del estudiante, ¿verdad? Es un pensamiento que va acoplado en cómo yo le entrego la mejor modalidad en función de que tenga una experiencia educativa lo más potente en cada instante que interactuemos, ¿verdad? O sea, si la clase online es más potente para tener un aprendizaje previo y lo que yo le entrego en el aula cuando tenga una clase presencial es una experiencia donde el académico le entrega un valor adicional, digamos, es un aprendizaje donde el estudiante gana mucho, ¿verdad? Eh, y siempre, bueno, esto digamos, digamos, la base de los modelos educativos y de las instituciones académicas, que tiene que ver con la calidad en la formación. Esa es la clave, independiente de la modalidad y el formato, que se mantenga un control de la calidad académica de lo que se entrega y asegurando que eso sea lo más potente posible. Eh, y acá también hay un tema que también es relevante, que lo hemos visto durante la pandemia, que es el tema de las comunidades educativas. O sea, no porque el formato online, ¿verdad?, sea tal vez más óptimo para el desarrollo de una actividad educativa, me tengo que olvidar del contexto social que se requiere para poder hacer ese aprendizaje aún más efectivo, y la experiencia de vivir un modelo universitario también tiene que ver mucho con el formato de las comunidades. Entonces estamos hablando de una adaptabilidad que debe considerar la parte individual, la persona, la parte comunitaria, el aspecto físico, la parte digital, el formato cognitivo de aprendizaje y la parte del contexto de la persona, del individuo, del país, de la sociedad. Ahora voy a entrar un poco más a lo que nosotros hemos hecho sobre estos temas. Eh, y lo primero es que básicamente nosotros estamos trabajando en un modelo que integra tecnologías, ciencias y humanidades. Por lo tanto, estamos pensando en una solución que apunta hacia la solución de problemas complejos, ¿verdad? Estamos hablando no solamente del conocimiento intelectual, sino el emocional y el adaptativo, ¿verdad? Porque el mundo va a seguir cambiando, la sociedad va a seguir cambiando, los procesos vienen acelerados, las capacidades humanas son cada vez más relevantes. Por lo tanto, no es solamente aprender sobre la disciplina, sino también aprender a relacionarnos y aprender a adaptarnos. Y eso tiene que ver con esta forma de trabajo que tenemos nosotros, que es interdisciplinaria, que trabaja en las humanidades, la ciencia y las artes. Nosotros tenemos, de hecho, 4 facultades. Tenemos la Facultad de Ciencias, Humanidades y Arte, y aparte tenemos una Facultad de Estudios Interdisciplinarios que apoya este desarrollo y promueve la interdisciplinariedad entre facultades. Por otro lado, la ciencia y el futuro. Básicamente nosotros tenemos que ir incorporando estas nuevas tecnologías y estos nuevos procesos dentro del quehacer universitario, y lo hemos hecho, por un lado, desde el desarrollo de centros de investigación, la articulación de esa investigación y los docentes de investigación o los académicos de investigación hacia las unidades académicas de docencia de pregrado, por ejemplo, y también por el desarrollo de algunas actividades adicionales, como es
algo que nosotros trabajamos que se llama los programas para el futuro, que tiene que ver con cómo estos centros de investigación y ese conocimiento que es de punta lo puedo llevar a a la entrega de un conocimiento aplicado hacia los profesionales que hoy día están en el campo laboral, ¿verdad? Cómo yo le enseño desde el centro de genómica, por ejemplo, le puedo enseñar a los médicos el uso de la genómica para poder potenciar su disciplina en la práctica profesional hoy día, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, lo estamos viendo en estas distintas áreas. Por otro lado, el emprendimiento, que es uno de los sellos de la Universidad Mayor, y acá, digamos, una de las, si no me equivoco, creo que mañana van a estar con Ismael, que les va a contar un poco más del espíritu emprendedor y el sello de la universidad respecto a este tema, tiene que ver con ampliar nuestra perspectiva del emprendimiento, ¿verdad? Porque el emprendimiento es una palabra que ha tenido distintas modificaciones y ha tenido también transformaciones en el tiempo. Pero el emprendimiento, como lo entendemos nosotros, viene desde el concepto del espíritu emprendedor, que viene a atender la necesidad de resolver problemas complejos. No necesariamente emprender un negocio, sino resolver problemáticas. Y para eso nosotros estamos colaborando con distintas organizaciones como Babson y el CRI en Francia, ¿verdad? Para poder internalizar mejores prácticas respecto al mundo del emprendimiento, pero con esta perspectiva de la resolución de problemas. Por otro lado, una de las razones de este Summit tiene que ver con nuestra inserción del Design Thinking como una metodología central de la universidad. Así como veíamos en la definición de estas habilidades que son tan importantes para el futuro, la creatividad, la innovación, la empatía, la resiliencia, son habilidades fundamentales para el futuro de la humanidad. Y en ese sentido nosotros hemos internalizado el Design Thinking como una metodología que no solamente ha permeado el área académica y a nuestros estudiantes, que tienen experiencias profundas del Design Thinking a través de nuestro D-School, pero nosotros también hemos permeado a la planta académica y también a los colaboradores, porque queremos que sea un sello institucional, parte de esta forma de pensamiento y esta apertura hacia la creatividad, hacia el cambio, hacia la adaptación. También hemos integrado, por ejemplo, lo que es los VIP. Los VIP son los proyectos verticales integrados, donde hemos trabajado, por ejemplo, con Georgia Tech en Estados Unidos para poder incorporar esta metodología dentro de nuestro quehacer. Y lo que permite, de cierta forma, es tener una línea de investigación interdisciplinaria, también puede ser trans o multidisciplinaria, que llega hasta el pregrado. Por lo tanto, tenemos una conexión directa con los investigadores, con el pregrado, y próximamente queremos articularlo con el posgrado. Cosa que hayan proyectos que sean de alto impacto, los cuales se puedan incorporar dentro del plan curricular, y por otro lado que también tengan una duración que vaya más allá que un semestre académico o que un año académico, porque son proyectos muy estables en el tiempo que permiten desarrollar habilidades cognitivas y habilidades como las que también detectamos que está el pensamiento crítico, la capacidad de investigación, ¿verdad? El pensamiento analítico, que vienen asociados al mundo de la investigación. Por otro lado, también está el pensamiento tecnológico, ¿verdad? Cómo incorporamos en cada una de las carreras, en cada uno de los programas de estudio, la tecnología y los insumos tecnológicos para poder pensar de una forma distinta frente a las complejidades que se vienen, ¿verdad? Cómo yo le entrego al abogado conocimientos tecnológicos, al periodista, al diseñador, ¿verdad? Fuera de carreras que son más naturalmente proclives al tema tecnológico, como la ingeniería, por ejemplo, pero hay un mundo de desarrollo tecnológico que se tiene que incorporar en las distintas disciplinas del conocimiento. Y para eso estamos trabajando a través del J-Well del MIT para ir conociendo esas experiencias e ir incorporando mejores prácticas dentro de los currículums de la universidad. La formación continua, ¿verdad? Ese es un tema que se lo mencioné, que tiene que ir muy de la mano del desarrollo de las personas en los modelos formales e informales, ¿verdad? Y nosotros estamos articulando el cómo la educación continua se puede incorporar dentro de la formación universitaria, porque claramente que el desarrollo educativo y la aceleración tecnológica y los cambios de paradigma lo que nos van a hacer es que el cambio curricular o la renovación curricular tiene que ser más rápida. Y una forma de ir adaptando esos conceptos y esos conocimientos es la educación continua dentro de la formalidad universitaria, se podría decir. Y obviamente nosotros como institución tenemos que estar muy abiertos a poder incorporar tecnología para mejorar nuestro proceso, para hacerlo más atractivo, para poder brindar los servicios como corresponden a
estudiantes, a académicos, a colaboradores que, digamos, viven un mundo digital de la universidad hacia afuera y queremos que vivan el mundo digital de la universidad hacia adentro, ¿verdad? Y no tener ese quiebre que hacia afuera llego en, digamos, en un Uber, ¿verdad? Lo que pedí a través de mi celular, llego a mi sala y me tengo que sentar a tener una exposición contra una pizarra, ¿verdad? Ese es un quiebre que hay que ir trabajando, porque básicamente debería haber un símil de experiencia entre lo que está pasando fuera de la universidad y lo que pasa dentro de la universidad, y eso tiene que ver con capacidades tecnológicas a disposición de los usuarios. Y hemos trabajado bastante en este tema con partners tecnológicos como SAP, como Microsoft, como Red Hat, ¿verdad? Donde hemos insertado tecnología y seguimos en un proceso de mejora tecnológica para poder brindar un servicio apropiado a nuestra comunidad. Y finalmente, referirme a que uno de los grandes aciertos que hemos hecho como universidad es acoplarnos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, porque de cierta forma no solamente estamos trabajando en distintas áreas de innovación, creatividad, emprendimiento, ¿verdad? Incorporación tecnológica, etcétera, y desarrollo de habilidades en nuestro currículum, sino que hemos ido alineando nuestro quehacer con las grandes necesidades del mundo a través de estos objetivos. Y desde el año pasado, digamos, y este año celebramos el convenio oficialmente, somos parte de Pacto Global, que nos permite ir asegurando este alineamiento de nuestro quehacer, de los intereses de los estudiantes, con objetivos que son más grandes que la misma universidad. Así que, bueno, finalmente, y para ir cerrando, contarles, bueno, que esto tiene que ver con una constante exploración, ¿verdad? Una exploración que nosotros tenemos que continuar haciendo como universidades, porque este es un momento que yo creo que va a ser trascendental en la historia de la humanidad en términos del desarrollo y la velocidad de cambio, y nosotros tenemos que ser parte de ese cambio. Así que, y con eso voy cerrando y creo que quedaron un par de minutos para preguntas, pero no me quería pasar mucho del tiempo que se me había entregado. Super Mario. Bueno, el público nos mandó algunas preguntas y las voy a Perfecto. compartir contigo. Okay. ¿Cómo se miden las competencias asociadas a las habilidades creativas o de innovación en la reingeniería de un puesto de trabajo? Mira, tremenda pregunta. A ver, las competencias en general, digamos, y conceptualmente, se miden en el hacer, ¿ya? Por lo tanto, yo lo que tengo que lograr es demostrar un nivel de competencia, ¿ya? Por lo tanto, lo que uno tiene que hacer, y un poco lo que ocurre en el D-School, es que se les enseña a trabajar de forma colaborativa, a trabajar de forma empática, a pensar en el usuario, por ejemplo, en el usuario como centro de atención y al que le tenemos que hacer la resolución de problemas. Exponerlos a casos, ¿verdad? Y lo que se hace posterior es probar cómo el usuario ha incorporado estos conceptos dentro de su quehacer. Y eso se mide con un sistema que nosotros académicamente le llamamos rúbricas, ¿verdad? Y lo que permite es determinar cuál es el nivel de incorporación de esos conocimientos, casi como un acto reflejo, ¿verdad? Porque lo que queremos lograr es que la persona internalice eso para poder aplicarlo. Entonces, en un puesto puntual, lo que habría que definir es cuáles son las condiciones creativas que requiere ese puesto, ¿verdad? Para poder medirla en un acto, por ejemplo, de una evaluación a través de un caso. Esa es la forma más adecuada de poder trabajar. Perfecto. Segunda pregunta. ¿Cómo piensas que van a desarrollarse emocionalmente los actuales nativos digitales? Pensando en los niños que tienen que tienen 6 años hoy en día y que generacionalmente comienzan su educación primaria formal en este momento, pensando que sería la primera generación 100% digital. Perfecto. Mira, yo tengo 3 niños, así que lo conozco bien. Yo tengo uno de 12, una de 7 y tengo unos chicos de 5. Y el tema del nativo digital, ¿verdad? Creo que lo que hay que cambiar es el switch de cómo yo voy midiendo ciertas cosas, porque ellos tienen condiciones y contextos y realidades que son diferentes a cuando se hicieron ciertas estructuras de medición. No sé si lo vieron hace poco, pero salió un libro, ¿verdad?, que hablaba de
los cretinos digitales, por ahí anda el tema, ¿verdad? Porque los consideran poco empáticos, porque consideran de que tienen pocas habilidades para el desarrollo de ciertas cosas, ¿verdad? Pero lo que no se está midiendo, ¿verdad? En esto tiene que ver con cómo ellos hoy día están usando la tecnología para extrapolar ciertas cosas que antes se hacían de forma física o se hacían de cierta forma, de forma manual, ¿ya? Entonces, están logrando formas de expresión diferentes y eso es lo que nosotros deberíamos medir y potenciar, ¿verdad? Por eso el tema de la comunidad, por ejemplo, que yo mencioné, es tan relevante, pero hay que entender cuál es la comunidad que este tipo de usuario requiere, ¿verdad? Tal vez va a ser un poco distinto a lo que nosotros estamos pensando y por eso tenemos que no centrarnos en nuestra necesidad o cómo nosotros vemos las comunidades, sino cómo ellos las requieren, ¿verdad? Nuevamente, repensar el modelo basado en el usuario. Wow, tremendo desafío. Bueno, Mario, muchas gracias por tu participación hoy día. No, muchas gracias a ustedes y que tengan un excelente summit. Tú también. Chao, chao. Chao, que estén bien. Bueno, vamos a comenzar la siguiente charla y les recordamos que no es necesario que se retiren del escenario, de esta plataforma. Nosotros los vamos a redireccionar. Y además les recuerdo que si necesitan servicio de traducción simultánea pueden acceder al link que aparece constantemente en el chat. Nos vemos en unos minutos.